Hoy regresaron a clases millones de estudiantes y sí, también regresaron en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Sobre todo porque el señor Murat se avivó e hizo la ceremonia una hora antes. Pero no todos regresaron igual. En Huachinango, en Puebla, unos 1000 niños todavía tienen que tomar clases en aulas móviles. Su escuela se la llevó la tormenta Earl hace un año y nadie se las ha reconstruido. Hoy le vamos a presentar una pieza de mis compañeros de Especiales Milenio, la historia de más desplazados por la violencia allá en Chilapa, en Guerrero. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buen inicio de semana, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche en este lunes 21 de agosto del 2017. Hoy entraron a clases más de 25 millones de niños y jóvenes. En San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto dio el banderazo al arranque del ciclo escolar. Ahí deseó suerte a los estudiantes y habló de la reforma educativa y también habló de quienes se oponen a ella. Claramente este fue el cambio, este fue el sentido de la reforma, establece estos parámetros para el modelo educativo de nuestro país, que asegura, al final de cuentas, que la niñez y juventud de nuestro país tenga mejores condiciones y una mejor preparación. Yo creo que estar en contra de eso es estar en contra de México y sobre todo estar en contra de la niñez. Estar en contra de México, dijo el presidente. Ahí estuvo también el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien celebró que en este ciclo ya se empezarán a aplicar los programas del nuevo modelo educativo. Porque así como estamos hoy en esta escuela, y es importante decirlo, en todo el país, sin ninguna excepción, hoy se abrieron cursos y todas las escuelas del país, el 100% de las escuelas del país, en todos los estados de la República, incluyendo Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, están iniciando cursos. Pero además, este ciclo escolar va a ser muy importante porque vamos a iniciar con los programas piloto, es decir, con las pruebas de los programas del nuevo modelo educativo. Y de igual manera vamos a estar iniciando la capacitación gratuita para el 1.200.000 maestros para que conozcan a detalle el nuevo modelo y los nuevos planes de estudio. Y a pesar de las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de lo que había anunciado, en Oaxaca el inicio del ciclo escolar ocurrió básicamente sin mayores problemas. Y es que el gobernador del estado, Alejandro Murat, adelantó la ceremonia de inicio de clases, sorprendió a los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros de la CENTE habían convocado una movilización que no lograron a final de cuentas llevar a cabo, pero, como lo suelen hacer, aseguraron que su plan de movilizaciones sigue firme. Y en Chiapas y en Michoacán, estados también con presencia de la coordinadora, el regreso a clases se dio sin contratiempos. En la Sierra de Guerrero, 15 escuelas permanecieron cerradas debido a que 48 maestros no regresaron a clases. Y aunque millones de niños regresaron a clases normalmente, algunos no lo hicieron en las mejores condiciones. Vamos a Huachinango, en Puebla. Unos 1000 niños toman clases en aulas móviles porque su escuela se la llevó la tormenta Earl. Un año después, y a pesar de las promesas, no se ha reconstruido el plantel. Mi compañero Abraham Reza se fue hasta allá y le cuenta esta historia. Al menos 1000 alumnos del municipio de Huachinango iniciaron el curso escolar 2017-2018 en aulas móviles, tal y como lo hicieron el año pasado tras el paso de la tormenta tropical Earl en la Sierra Norte del estado de Puebla. Ahorita van a pasar años, de que van a regresar a clase, pues tienen que pasar años, y por eso nosotros lo estamos esperando para que lo arreglen, pero no, nunca lo arreglaron, nunca, y pues qué cosa es lo que vamos a poder hacer. La corriente que arrasó Huachinango el 6 de agosto de 2016 dejó estragos en al menos 8 escuelas de las comunidades de Tlaola, Jatepec, Papatlaxolco y Chicagoaxtlá.
Lo que estábamos batallando por las escuelas, ahorita están iniciando las clases. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos una palabra en donde nos digan para tanto tiempo va a llegar, sea, no sé, la constructora o alguien que nos diga para tanto tiempo va a haber aulas. No hay nada. En aquel entonces, los planteles quedaron destruidos y los alumnos fueron enviados a aulas móviles. La promesa fue que los salones serían rehabilitados o reubicados. Sin embargo, hoy, un año después, los recursos no han llegado y los estudiantes siguen en estas escuelas improvisadas. Y pues van a seguir aquí los niños, si ustedes se dan cuenta ahorita cómo se encuentra, las butacas, todo. Pues tenemos igual, tiene clima el aula. Y pues esperemos que igual que no vaya a pasar más de este año. La situación es tan grave que inclusive maestros del municipio ya han comenzado a pedir un cambio de escuela. La directora del preescolar ya nos dijo que si los padres de familia no nos ponemos listos, que ella va a pedir su cambio y que pues ahora sí que hay que veamos cómo le hacemos. El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos tiene registradas al menos 20 escuelas con requerimiento de reubicación o reparación. De ellas, 12 ya fueron rehabilitadas por el gobierno estatal, pero las 8 restantes continúan sin ningún proyecto ejecutivo. Tenemos muchos problemas y por parte del gobierno federal, lo que se tenía que aplicar por lo de la declaratoria de zona de desastre no se ha aplicado. No ha llegado nada, o sea, absolutamente no ha habido nada. En Chicahuaxtla, muchos de los menores de primaria y secundaria que acudieron a las aulas el ciclo escolar pasado padecieron dolores de cabeza y sangrado nasal, principalmente en marzo y abril, cuando la temperatura aumenta. Pero haga de cuenta que nosotros queremos las escuelas, porque para los niños es malo, se encierra el calor, los niños ahí están como animalitos encerrados. Ahorita las aulas no tienen servicio de luz y primaria no tiene servicio ni de baños ni de calefactores. Tienen que estar ahí a plena luz del sol y pues está bien bochornoso. Hoy también iniciaron las clases en la comunidad de Chicahuaxtla y los alumnos regresarán a las aulas móviles. Uno de los riesgos a los que se enfrentan los niños al intentar llegar a esta escuela improvisada es precisamente cruzar este puente de madera que los deja del otro lado del río. Algo que no era necesario cruzar antes con las instalaciones de la Escuela Ignacio Zaragoza, misma que hace un año fue destruida tras el paso de la tormenta tropical Earl. Hoy el lugar se encuentra en ruinas. La maleza ha crecido, las aulas tienen los cristales rotos e inclusive dentro de los salones aún se encuentra el lodo que se acumuló tras la tormenta tropical Earl. Según datos del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, se necesitan 92 millones de pesos para concluir las obras pendientes, recursos que se debieron asignar del Fondo de Desastres Naturales de México, pero que aún no llegan. Es un problema de ubicación. El recurso está, lo tiene seguro, ese es un recurso que maneja el Estado y la Federación. Si de por sí nuestro nivel académico está de la costada, como se puede decir, por no decir otras palabras más agresivas, con esto pues se empeora el asunto. Con imágenes de Edgar Mejía, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Gracias, Abraham, y me corrijo, es Huauchinango, Puebla, por supuesto. Y en una historia que me temo le voy a contar el próximo año muchísimo, porque aunque no oficialmente ya estamos en tiempo electoral, los aspirantes presidenciales se dieron vuelo con el regreso a clases, que si su foto cuando eran estudiantes, que si mírenme con muchos niños. Alejandro Domínguez hace el recuento de los aspirantes. Siguen
intentando aprender a hacer campañas sin que lo parezca, y con motivo del regreso a clases publicaron mensajes para mostrar que les interesa o algo han hecho por la educación en México. Entre los suspirantes del gabinete, no solo el secretario de Educación, Aurelio Nuño, emitió mensajes por ser su día. También el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el de Gobernación aprovecharon la oportunidad. Pero el anecdótico fue Nuño. Me acuerdo muy bien del amor con el que mi mamá preparaba los útiles, los libros, la mochila. Y por eso a todas las mamás y a todos los papás también les digo que en este nuevo ciclo escolar nunca olviden que ustedes seguirán siendo la guía y la inspiración de sus hijos, y que a través de esa confianza que ustedes les den podrán aprender más y podrán llegar aún más lejos. Los suspirantes perredistas también volvieron a la escuelita, con eventos de inicio de clases como el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que presumió a los maestros de su estado. O el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que en una escuela celebró que se recuperara la rectoría de la educación. Gracias, estamos aquí con un grupo de niñas y niños del Jardín de Niños Rosaura Zapata, que hoy, en el marco del inicio del ciclo escolar, nos presentaron un cuadro de bailable. Muchas felicidades, niñas y niños del Jardín de Niños. Y el suspirante capitalino Miguel Ángel Mancera se fue a la escuela e inició así el ciclo escolar. Todo lo que hacemos con mochila segura, todas las revisiones coordinadas con las propias escuelas, esto va a continuar. Entre los suspirantes panistas, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se cansó de estar distanciado de su familia e inició este ciclo escolar trayéndolos a vivir a la Ciudad de México, donde sus hijos ya entraron a clases. El eterno suspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, inició el ciclo escolar en Toluca, dando su gustada cátedra de ¿eres de Morena o estás con la mafia del poder? Así un suspiro más por la presidencia de la República. Gracias, Alejandro. Y hoy, día de regreso a clases, fue día de eclipse solar. Eclipse solar en tiempo de las redes sociales, porque la verdad es que en México no se iba a ver mucho, pero todos estábamos como si se fuera a ver. Estas son las imágenes del día del eclipse. Once-in-a-lifetime event. You won't see an eclipse like this, anytime soon. Great event to come and visit. Such a rare occurrence. It's only, once every, last time we had it was 42 years ago, I believe, and it's just something, something very unique. It's a celestial event, so yeah.
sol a ver el eclipse, porque cuando ves el sol la retina se contrae y pues no pasan los rayos ultravioletas. Pero cuando ves el eclipse, la retina no se contrae y entran directamente. Bueno, en la palería de nuestra casa nos estaban vendiendo como vidrio para ver el eclipse. Y este fin de semana, Morena llevó a cabo la encuesta domiciliaria para conocer la preferencia a candidato a la gobernatura de la Ciudad de México. Por cierto, esta es una encuesta donde se preguntan muchas cosas, ¿eh? No, pues usted por quién votaría, se preguntan cualidades, cosas, etcétera. ¿Y quiénes están ahí? Martí Batres, el dirigente Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, Ricardo Monreal, el jefe de la delegación Cuauhtémoc, Mario Delgado también, el senador. Los resultados serán públicos hasta el jueves y todos insisten que van a respetar el resultado. Todos, por supuesto, menos el PRD. El dirigente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, hoy interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra Martí Batres, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, de realizar actos anticipados de campaña por la encuesta que hicieron este fin de semana. Morena está tratando de violentar la legalidad electoral, no lo vamos a permitir, vamos a hacer que el proceso electoral en la Ciudad de México sea equilibrado, justo. Estos actos ilegales de promoción que hoy tienen a la gente con la idea de que Morena está avanzando políticamente, pero lo que está haciendo es retrocediendo en la legalidad y retrocediendo en todos los principios que dice defender. En Toluca, durante la plenaria de legisladores federales de Morena, allá en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que esta elección es la definitiva para él, que no planea ser candidato para toda la vida. Yo me estoy aplicando a fondo, pero no voy a estar de candidato eternamente. Es a Palacio, aplicarnos a fondo 6 años para transformar el país, o a Palenque. Así. No es que va a la cuarta, no, la tercera es la vencida, la cuarta no, ni la quinta. Si no quiere el pueblo o no pudimos vencer a la mafia del poder, bueno, vamos a quedar satisfechos por haber hecho todo lo que esté de nuestra parte. Y el que sigue con alguna fijación con López Obrador es el expresidente Vicente Fox. Hoy dijo que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no tiene las credenciales necesarias para ser presidente y dijo esto también. Explíquenme de dónde sacan que López Obrador puede ser presidente de México, de dónde lo sacan, de su currículum, de lo que ha hecho en el pasado, o lo sacan de lo que se ha robado. Lopitos llevan los genes exactamente lo mismo que llevan Maduro y Chávez. Así que, aguas, despierta México. ¿Por qué tengo esta impresión que cada vez que Vicente Fox dice algo así, Andrés Manuel sube 3 puntos en las encuestas? Déjeme irme hasta Chihuahua. Esta madrugada en el municipio de Jiménez, 4 hombres y 2 mujeres fueron asesinados en distintos puntos de la ciudad. Según la Fiscalía, mientras se investigaban estos homicidios, elementos del Ejército y la Policía Municipal fueron atacados por presuntos delincuentes. Al repeler el ataque, uno de los perpetradores murió, otro más quedó herido. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, le vamos a contar la historia de familias que han tenido que abandonar sus comunidades en el municipio de Chilapa, en Guerrero, por el temor al crimen organizado. Eso cuando regresemos. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con 5000 megas y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Acabo de revisar mi recibo de pago y me siguen descontando el crédito de la casa. Todavía, pero si hace más de 25 años que la compramos con Foviste. ¿Dijiste que tu crédito era de Foviste? Sí, ¿por qué? Es que estoy viendo en su Twitter que tienen un programa que se llama Solución Total.
y que ayuda a liquidar la deuda de gente como ustedes. Pues mañana mismo vamos al Fobiste. Acércate al Departamento de Vivienda de tu entidad y pregunta por el programa Solución Total. Aquí muchas noches le contamos la violencia que azota al país. Pero a veces no le contamos las consecuencias a mediano, a largo plazo que tienen, pues eso que le contamos todos los días, que a veces quisiéramos no contárselo, la verdad. Mi compañera Melissa del Pozo se fue a Guerrero, a una zona flagelada por la violencia, y nos cuenta el drama de quien ya no puede vivir en sus comunidades. Este es un trabajo de Especiales Milenio. La gente se está viendo. Le digo que nos vamos a quedar solitos. ¿Qué tal si vienen a ver? O alguna cosa puede pasar, pueden tener algún enfrentamiento. Pues no sabemos, mejor vamos. Después de más de 2 meses de exilio, Margarita López volvió a su casa en Ahuihuiyuco. Pues todos atacaron, pues allá todo también, pues nos vinimos porque éramos muchos. Yo me fui con mis 2 nueras y uno de mis nietos y todos mis hijos. Pese al temor, varias familias como la de Margarita han regresado a sus hogares. Habían huido tras una amenaza recibida el pasado 10 de junio. Son pobladores de Tepozcuautla, Tetitlán de la Lima y Ahuihuiyuco, en el municipio de Chilapa, Guerrero. Aparecieron hojas, ignoramos si fueron cartulinas, con la amenaza de que la gente tenía que abandonar la comunidad, sus propiedades, y que para el día viernes 9 de junio iban a ingresar grupos de la delincuencia organizada y que la gente que no se hubiera salido pues sería privada de la vida. En el patio de esta parroquia hubo quien dijo que aquí aparecieron esos papeles regados con la amenaza. La psicosis también se propagó por las redes sociales. Al menos 580 familias abandonaron sus casas, muchas de ellas para no volver. El desplazamiento de estas familias se debe a una lucha por el territorio. La ola de violencia en Chilapa y las comunidades que integran el municipio detonó hace 3 años, cuando el grupo criminal Los Ardillos tomó el control de la zona y comenzó a enfrentarse a otra banda delincuencial, la de los Rojos. El pleito es por la siembra, el trasiego de amapola y sus derivados. Desde entonces, empezaron las desapariciones, los homicidios y las extorsiones. El líder de aquí de los Rojos que operaba en Chilapa no lo han podido localizar, no lo han podido matar, así que como no lo pueden capturar a él, están matando a la gente que es de Chilapa. Según datos de la organización Siempre Vivos, los Ardillos también son responsables de la desaparición de al menos 500 personas, como el tío y el sobrino de Gabriela, quienes desaparecieron hace 1 año. En mayo, uno de sus hermanos también fue levantado. Ella y su familia decidieron irse. Uno desapareció, el más reciente desapareció el 7 de mayo y hasta la fecha no hemos sabido pues nada, prácticamente 2 meses. Sí, pues cuando no sucede nada en la familia, pues tiene uno más valor, ¿verdad? Pero pues empezaron a desaparecer miembros de nuestra familia, pues, y pues el miedo, como le digo. Gabriela, su madre, sus 2 hermanos, su esposo y sus 2 hijos abandonaron esta casa en Tepozcuautla por un lapso de casi 3 meses. Hace una semana decidieron volver.
pues el andar en otras tierras pues está más difícil, pues porque mi esposo gana poco. Tenemos que pagar la renta para comer. Los niños tienen que vestir, comer igual. Sí, por eso decidimos regresar, pues con todo y el miedo. En su ausencia, la casa de Gabriela fue saqueada. A su familia también le robaron parte de su modesto patrimonio rural, un marrano y 2 gallinas. Se perdieron cosas, ¿verdad? Pero pues por los vecinos, pues que se aprovecharon de que vieron que la gente ya no estaba en las casas. Según datos del gobierno estatal, el 70% de las familias desplazadas ha vuelto a estas comunidades. Esas cifras contrastan con las calles desoladas, las casas abandonadas y los comercios cerrados. Pudimos nosotros ver que el gobierno dice muchas mentiras, porque el gobierno estaba diciendo que ya toda la gente se había regresado, que porque estaba garantizada la seguridad por el hecho de que haya militares y había policías en ese momento. Además del temor y la inseguridad, las familias que han vuelto enfrentan carencias. Gente que ha regresado, las familias que han regresado, no lo están haciendo en condiciones de dignidad porque no hay salud, no hay servicios. Transporte, pues hay poco, hay unos 3 camionetas nada más. Necesitamos mínimo otras 3 más para que se dé abasto pues para la gente. Pues por miedo pues yo creo. Ajá, por miedo no quieren subir. Necesita que uno vaya a traerlas y irlas a dejar según es lo que piden. ¿A quién? A las enfermeras. Ajá, no quieren venir solitas. Vamos a temas económicos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hizo hoy una evaluación positiva de esta primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto, y lo advirtió Meade, a pesar de las marcadas diferencias entre los 3 países. Una buena noticia es que en esa primera ronda, en términos generales, se mantuvieron los temas, las expectativas, los intereses en lo que habíamos esperado. Yo que tenemos un equipo negociador sólido, profundo, con una gran experiencia, lo tenemos en todos los temas, lo tenemos coordinado por Ildefonso Guajardo, que conoce de manera muy profunda lo que implica una negociación, se ha sumado y coordinado el sector privado, en la parte financiera lo liderea Vanessa Rubio. Yo creo que estamos preparados, fue un buen principio y habremos de estar atentos y darle seguimiento. Como todas las noches le cuento, la interbancaria, la cotización del peso contra el dólar cerró en 17 pesos con 85 centavos. Al menudeo el dólar un poquito arriba de los 18 pesos y 3 centavos. Y hoy es un lunes especial porque Diego Fernández Ceballos está en esta sección y porque hoy Diego nos va a platicar pues de algo que hoy escribes en la columna que, debo ser sincero, somos amigos, pero no lo sabía, sí. Que en este asunto de lo que ganó Grupo Carso, América Móvil, frente a la Corte, tú tuviste participación en ese amparo. Y me parece interesante que nos cuentes un poco cómo primero se armó un lío 3 semanas antes, que esto era el fin de todo, que las empresas se iban a ir todas, que íbamos a pagar millones por nuestro celular. Esto desde la decisión de la Corte ha empezado a bajarse. Explícanos un poco. ¿Qué decidió la Corte? ¿De qué se trata? Primero, una precisión. Yo jamás litigo a través de los medios de comunicación. ¿Esto ya se acabó? Por respeto a mí y por respeto al público y a la profesión, por supuesto. Pero esta resolución de la Suprema Corte tiene la mayor trascendencia para México. Más allá de todos los escándalos, de las amenazas, de los chantajes, de los lloriqueos, de la gritería, porque estaba en juego algo muy importante para los competidores de mi cliente, y yo los entiendo. Pero en realidad la Suprema Corte lo único que hizo fue ejercer el poder de control constitucional. ¿Por qué? Nosotros recordamos las viejas teorías del Estado. La división de los estados se hacía en 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero los estados modernos han entendido que para su mejor funcionamiento se hace necesario la creación de órganos
constitucionalmente autónomos. Yo le voy a poner al público un ejemplo clarísimo. El Banco de México. ¿Por qué tiene autonomía constitucional? Porque no puede quedar al capricho del presidente de la República en turno o del Congreso de la Unión en turno para decidir cuál es la paridad del peso con otras monedas o cuál es la emisión o cuántos billetes imprimen circulantes. Entonces, sabiamente la Constitución establece una serie de órganos autónomos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia, el INE, ¿no? El INE, muchas instituciones autónomas para equilibrar y balancear el ejercicio del poder. Lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la principalísima tarea de verificar el comportamiento de todos los órganos del Estado para que ninguno desborde sus facultades. Y en el caso concreto de la tarifa cero, no es una tarifa al consumidor, no es para ti o para quienes nos están viendo. Aunque impacta, digamos. No, van a bajar las tarifas. Bueno, pues, a ver, cualquier tarifa entre dos proveedores puede impactar. Ya veremos. Sí. Ahorita hablamos del futuro, sí, pero no, lo que digo pero es después impacto. Lo vemos. Es un costo de proveedor. Es un costo. Pero aquí lo único que decidió la Corte fue que cuando ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones había decidido tarifas asimétricas, poniendo al predominante, al preponderante, a pagar mucho a los demás competidores y que los competidores le pagaran mucho menos a él por las interconexiones, llegó el Congreso de la Unión y decidió una ley donde dijo, el preponderante no cobra nada, cero. Y nosotros nos fuimos a donde teníamos que ir, a ver que el poder de control constitucional dijera si esa ley era o no constitucional. Pero la Corte no decidió tarifas, no analizó cuestiones económicas, no dijo si la tarifa cero es per se constitucional o no. Lo único que dijo, no compete al Poder Legislativo fijar medidas asimétricas. Eso quiere decir que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que fijar ahora, en algún nuevo ciclo, una tarifa, sí, que podría ser 0 o 10, pero la tarifa que ellos quieren. En teoría podría ser 0 o 10, o como en otros países, 0 para todos. Que esto es muy importante también que se analice, porque en ningún país al preponderante le ponen tarifa 0. Además, en efecto, pero no solo eso, cuando el Congreso de la Unión decidió la tarifa 0, el IFT tenía vigente tarifa simétrica, donde nosotros cobrábamos poco y teníamos que pagar mucho, de tal manera que ya ejerciendo su facultad el Instituto Federal de Telecomunicaciones, llegó el Congreso y dijo, yo tengo facultades legislativas en materia de telecomunicaciones. Y la Corte dijo, ninguna duda de que sí tienes facultades en materia pero no para esto. Pero no para esto. Y te voy a decir, es tan importante lo que se ha sucedido, que los que hoy están llorando con esa medida, algunos de ellos, como AT&T, van a ser beneficiados, porque de hoy en adelante se sabe que no va a haber Congreso de la Unión que pueda caprichosamente introducirse para que los competidores nuestros suban o bajen tarifas o se manejen según los vaivenes que se dan en el Congreso de la Unión. Sí, pero es tan importante que el propio constituyente ordenó la creación de jueces especializados, de tal manera que las controversias que se dan en materia de competencia o en materia de telecomunicaciones tienen que resolverla peritos, no el capricho de una mayoría mínima legislativa. De tal manera que no se trata de ningún agravio al consumidor. Segundo, que no es, como dijeron, un golpe de Estado al Congreso igual que el de Maduro. La Corte resistió, está acostumbrada a resistir, pero hay que felicitarnos de tener una Suprema Corte que es capaz de decirle a los demás poderes, no desborden su poder, porque aquí estoy yo. Gracias por la explicación, Diego. Gracias, Carlos. Diego Fernández Ceballos, como todos los lunes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
como todos los lunes, aquí está Regina Reyes Heroles. Regina, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a platicar de la Bolsa Institucional de Valores, conocida como Viva, o la probable segunda bolsa de valores en México, porque Viva finalmente recibió la concesión por parte de la Secretaría de Hacienda para operar. Esto fue 2 años después de que Central de Corretajes la solicitara en 2015, aunque la realidad es que el proyecto lleva desde 2013. Les traje algunos datos para que entendamos un poquito el contexto del mercado bursátil en México, sobre todo porque la idea de la segunda bolsa ha sido algo controversial. El valor de capitalización del mercado de valores en México representa 35% del Producto Interno Bruto. Hoy hay 146 empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, conocida como la BMV, y alrededor de 350 si se incluyen las emisoras del mercado de deuda. En México hay 36 casas de bolsa en operación que custodian unos 7 billones de pesos en sus casi 223,000 clientes que tienen hoy. Pocos, sí, para el mercado. No es una bolsa de valores, ¿no? No, es una bolsa de valores pequeña, pensando en el tamaño de la economía mexicana. Y América Móvil casi controla una buena parte. Una buena parte de eso, exactamente. Sí. Pero bueno, te cuento ahora, si quieres, cómo estamos versus otros países. Y por eso preparamos esta gráfica para que veamos la capitalización de mercado contra otros países con los que normalmente o en general nos comparamos. Y como pueden ver, mientras tenemos 146 empresas, Estados Unidos tiene más de 1,000 y Perú tiene 190, o sea que nos gana. Después, si pasamos a la siguiente gráfica, en términos de capitalización de mercado nos va un poco mejor porque estamos arriba de todos, menos Brasil, evidentemente, y Estados Unidos. El objetivo de Viva es hacer crecer este mercado, o por lo menos eso es lo que ha dicho en general Santiago Urquiza, que es el presidente de Central de Corretajes, o sea, la dueña de Viva. De hecho, según Urquiza, una vez que Viva inicie operaciones, el mercado bursátil nacional podría crecer 50% en 3 años y hasta recomienda a empresas más pequeñas, a las que tenemos como América Móvil, de 1,000 a 1,500 millones de pesos en ventas, enlistarse. Viva, o sea, en la idea principio... es un poco como los 3 mercados, como los mercados otros en Estados Unidos, esto tendrá su especialización. Sí, al principio, ahorita es lo que quería yo como platicarte, parece que, veamos, primero va a anunciar su llegada formal aquí a finales de este mes y operaría hasta finales de año. Pero justo eso que decías es clave, porque lo primero que se plantea es que habrá competencia, ¿no? Entonces, en el mercado, pues eso es, digamos, una buena noticia. La cosa es que al inicio, las empresas que cotizan en la BMV van a, de cierta manera, cotizar en Viva. Okay. Y después ya se va eligiendo y habrá un llamado a nuevas empresas a participar. Bueno, vamos a ver qué pasa con una segunda bolsa. Vamos a ver qué pasa. De todo tenemos que aprender agenda. Vámonos. De agenda. El martes es el foro Panorama de la tercerización en México, en el que se hablará sobre los avances y retos del empleo formal en México y la regulación laboral en el marco, obviamente, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las nuevas regulaciones. Y de miércoles a viernes es la Expo Pymes, encuentro empresarial, para fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de México, Estados Unidos y Canadá. Regina, como siempre, mil gracias. Muchas gracias, buenas noches. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Cuando regrese de la pausa vamos a ir a Barcelona. El día de hoy la policía de Cataluña abatió a uno de los autores del acto terrorista en las Ramblas. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con 5000 megas y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. ¿Sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es vivir en un lugar perfecto, acompañado de la naturaleza a cada paso de mi camino.
donde me siento cerca de todo. Bosque Real te ofrece Residence Bosque Real, imponente desarrollo de 41 niveles, con residencias de 450 metros cuadrados y terrazas nunca antes vistas. Ivy by Bosque Real, excepcional torre de 24 niveles con espectaculares vistas a nuestro campo de golf. Vive la experiencia en Showroom Bosque Real. Yo vivo mi sueño. Porque Bosque Real es Bosque Real. Yo vivo en Bosque Real. ¿Y tú, en dónde vives? En tus manos está tu presente, tu futuro, tus días, todos tus momentos, tus necesidades y hasta tus gustos. El México que viene tiene la decisión en sus manos. Solicita tu tarjeta de crédito Banorte y sé parte del México que viene. Banorte, el banco fuerte de México. En Barcelona, después del ataque terrorista que hasta el día de hoy ha dejado 15 muertos y más de 80 heridos, el día de hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que el autor del ataque, Younes Abouyaaqoub, fue abatido por la policía en el municipio español de Subirats, a tan solo 50 kilómetros de la ciudad. Según las autoridades, Younes, de 22 años, formaba parte de una célula yihadista a la que se le atribuyen los ataques en las Ramblas, allá en Barcelona, y en Cambrils. También se informó que la explosión que ocurrió en Alcanar un día antes del atentado cobró la vida del marroquí Abdelkali Essati, el imam de esta célula terrorista. La continuació de la investigació es pugui ampliar a altres relacions i que en les properes setmanes hi pugui haver novetats en aquest sentit. Però les 12 persones a les que sempre ens hem referit, de totes elles, ja n'hem donat compte. Podem dir que les 12 persones que nosaltres durant aquests dies hem dit que constituïa aquest grup estan o mortes o detingudes. Y hace apenas un par de horas, Donald Trump presentó la nueva estrategia de Estados Unidos en Afganistán. El presidente Trump reconoció que aunque su instinto, y así lo había dicho, era retirar las tropas, tuvo que reprimirlo, porque las decisiones, una vez dijo que se sienta uno en la oficina oval, son más complicadas. No dijo cuántas más tropas enviará a Afganistán, pero va a enviar más tropas. American strategy in Afghanistan and South Asia will change dramatically in the following ways. A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach to one based on conditions. I've said it many times, how counterproductive it is for the United States to announce in advance the dates we intend to begin or end military options. We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will. We are not nation building again. We are killing terrorists. Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, está bajo la protección de su gobierno e incluso afirmó que en caso de que Ortega pida asilo a su país, este le será otorgado. Ortega, su marido, el diputado Germán Ferrer y 2 de sus colaboradores llegaron a Colombia el viernes en un vuelo privado, escapando de una posible aprehensión de parte del régimen de Nicolás Maduro. Y con esto acabamos el día de hoy. Muy buenas noches, yo soy Carlos Puch, los dejo en la afición, después viene Héctor Zamarrón, los espero mañana a las 10 en punto aquí, que le vaya bonito.